Y nos vamos a Brasil. Estamos en comunicación con Arturo Chioro, es ex ministro de Salud del gobierno de Dilma Rousseff. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, un gusto saludarlo desde Argentina. Buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, antes que nada, ver también, como lo hizo en la Argentina el gobierno de Macri, cómo Bolsonaro ha subestimado, ¿no?, todo el sistema de salud, porque, bueno, ha puesto ministros que negaron, ahora hay un general, si no me equivoco, un general a cargo del Ministerio de Salud en Brasil. Sí, para compreender, compreender la crisis que Brasil vive, es necesario comprender cómo se porta Bolsonaro. Brasil se tornou el nuevo epicentro de la pandemia, en una profunda crisis política producida por un presidente, como dice ustedes, de extrema derecha, negacionista y anticiencia, que, instaurando una suerte de terraplanismo epidemiológico, viene provocando un verdadero genocidio en nuestro país. Además de negar la existencia de la COVID, Bolsonaro destituyó en 2 ocasiones a su ministro de Salud en plena pandemia, hasta que con la militarización del ministerio encontró un general interino, sin cualificaciones para esto, capaz de cumplir las más controvertidas decisiones: imponer un protocolo para uso profilático y terapéutico de medicamentos sin evidencias científicas, alterar el sistema de divulgación de informaciones epidemiológicas, interrumpir la participación del gobierno brasileño en la Organización Mundial de Salud, retener recursos destinados a los estados y municipios para combatir la COVID, secuestrar respiradores y otros insumos adquiridos. Es una situación muy grave, porque Bolsonaro, y yo pienso que es lo más grave, sin embargo, la postura de escarnio de Bolsonaro y la total falta de empatía para con las familias de los más de 66,000 muertos por la pandemia. El presidente trata la COVID desde su inicio y mismo ahora, cuando se confirma la infección, con un mero resfriado o gripecita. Incumple cotidianamente las medidas de aislamiento, promoviendo aglomeraciones con sus aficionados, sin siquiera utilizar mascarillas, utiliza las redes sociales para diseminar fake news que colocam en entredicho lo conjunto de esfuerzos emprendidos por las autoridades sanitarias. Entonces, me parece que Bolsonaro es nuestro mayor enemigo, más que la coronavirus. Por acá dicemos que tenemos que enfrentar la pandemia y el pandemonio, que es Bolsonaro. Es muy triste lo que acontece con Brasil, que se tornó de fato en el epicentro de la pandemia en el mundo, apenas que tenga 2,7% de la población mundial. Sí, es grave realmente, porque eso sobre todo, doctor, ¿no? Las locuras de un presidente, pero que terminan afectando, en este caso con la muerte, a miles y miles de ciudadanos en Brasil, ¿no? Porque aumentan. Ayer fue otro día tremendo para la enfermedad en Brasil. Sí, ele llegó incluso a instigar a sus seguidores a invadir hospitales para que comprobassem que estavam vazios. Claro. E lo que dados de casos de falecidos apresentados por alcaldes, governadores e secretários de saúde eram falsos. E isso é feito rapidamente atendido por los fanáticos que lhe dão sustento. A postura de escárnio é muito nociva, porque a gente humilde, a gente que não tem sustento para sua família, tiende a seguir as orientações de Bolsonaro. Claro. Então, vivemos uma situação muito crítica, porque são os pobres, os miseráveis, aqueles que vivem em situações de maior
vulnerabilidad social que se exponen más. Entonces, COVID no es democrático. Hay una gran diferencia entre la infección, las muertes entre los más pobres en relación a los más abastados. Entonces, se profundiza la desigualdad social que ya se vive fuertemente en Brasil. Y una situación muy grave, sin perspectiva de control. Tenemos en Brasil, un país de dimensiones continental, ondas assíncronas de epidemia, né? Quando parece que as coisas parecem se melhorar em la região norte, nordeste do país, se agrava em centro-oeste e em la região sul. Então, a perspectiva é que temos a persistência de la pandemia por muito mais tempo. Só para que se mire uma informação, teríamos em el início uma estimativa de 44.000 muertes. Agora já trabalhamos com uma expectativa de mais de 120.000 muertes até agosto. Más de 120.000 hasta agosto, es increíble. Sí, la misma cantidad de muertes que tiene en este momento Estados Unidos. Ahora, doctor... Sí, y tenemos una subnotificación muy importante, claro, porque acá desde marzo solo se hace testes en los casos graves, los casos asintomáticos, claro, poco graves no son diagnosticados y no entran en las estimativas oficiales. Sí, sí. Ahora, doctor, mucha gente, teniendo en cuenta lo nefasto que es Bolsonaro y lo que ha mentido también, no le cree o piensa que es una puesta en escena para de esta postura que tiene de iluminado, ¿no? O con la religión que siempre la pone después de decir, o lo que hizo ayer, tomar cloroquina cuando no está autorizado aún por la Organización Mundial de la Salud. Hace su show, digo. Yo pienso que Bolsonaro actúa de una forma estratégica. Yo pienso que hablo, me disculpe por mi portuñol, ¿sí? Al mirar en la inefectividad total de los programas de apoyo financiero a las poblaciones vulnerables, empresas, pequeñas empresas, y mismo a los entes administrativos, Bolsonaro aposta en la crisis económica y que las personas sin seguridad alimentaria, sin condiciones de saciar su hambre, sin condiciones de sobrevivir, tienden a cumplir sus determinaciones, porque su política es de negación. La idea de gripecita, de que todos están expuestos, es como la lluvia, todos van a de alguna manera se molhar y no tiene cómo se proteger. Entonces, también se asocia a esta situación el fato de que Bolsonaro se ascendió al cargo de presidente de la República con apoyo de una parte importante de la población. Sí, claro. Y en particular una parte que es fanatizada por cuestiones religiosas, por una serie de otros motivos, en particular una crisis de ascensión, efecto también de las crisis económicas de nuestro país, más de un masacre mediático contra la izquierda, contra Lula, contra Dilma, contra el Partido de Trabajadores, contra la izquierda en general. Entonces, se vive ahora la contradicción de la piora substantiva de las condiciones de vida, el masacre, ¿no? El genocidio que pandemia de COVID ya se hace presente en la periferia de las grandes ciudades, mas se trata Bolsonaro con una normalización. La respuesta que él dio a un periodista cuando fue preguntado sobre las muertes en Brasil, claro, es muy significativa. Él dice, ¿y qué? Claro. ¿Y qué? Sí. O que originou una dura editorial de la más prestigiosa revista médica del mundo, The Lancet, porque es la postura de escarnio que tiene, claro, Bolsonaro en relación a la muerte. Bueno, doctor, un gustazo escucharlo y en estos términos, saber que hay gente racional todavía en la política de Brasil. Un abrazo enorme y muchas gracias. Muchas gracias.
Arthur Chioro, ex ministro de Salud del gobierno de Dilma Rousseff, con quien dialogábamos desde Brasil, ¿no? Realmente lo que está viviendo Brasil en este momento, este fanatismo de los seguidores, la locura de un presidente que tiene que ser ejemplo y que pone y ha puesto a miles y miles de brasileños al borde de la muerte diariamente.